Pues buenas tardes. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe. Espera un minutico que la compañera a ver si se conecta para que empecemos. Unos 5 minuticos y ya comenzamos, ¿vale? Profe, ¿podemos salir más tempranito hoy Sí. para alcanzar a mirar el segundo tiempo? ¿Hoy hay partido? Sí, Colombia. ¿A qué hora comienza? A las 6, Ah, ya ya. están jugando. Sí, Sí, dale. listo, profe. Profe, ¿qué tarde, hace 8 días, qué pasó? Nada, terminamos de ver esa parte, hicimos como aclaramos dudas y ya. Pues vamos Pero a... es que no me dejó entrar otra vez a clase y me salí de clase, me salí y no me cargó la plataforma link. ¿No te cargo? Bueno, no, pues realmente no, pues al final ya cuando volvimos a ingresar, pues ahí preguntamos dónde estabas tú y como no estabas, pues aclaré las dudas de la otra compañera y ya, ahí ya terminamos la clase. Ah, pensé que era que se había caído el sistema total. No, no, realmente no, ahí estuvimos haciendo la clase con Ah, ella. listo, pues. Listo, pues. Dale. Ok, bueno, empecemos para que puedan ver el partido. Listo, pues. Bueno, vamos a continuar. Hace 8 días vamos a seguir hablando de lo que es la segmentación de mercados y los criterios que hay en el marco de la segmentación. Entonces, si te acuerdas, pues la importancia de dividir los mercados, saber qué preferencias tienen nuestros clientes, cómo les puedo llegar, básicamente lo que vamos a seguir hablando el día de hoy. Entonces, te voy a pedir que si nos ayudas, porfa, con esta diapositiva, Mauricio. Los criterios de segmentación sirven para clasificar a los consumidores finales, mercado de consumo, y a las empresas y a otras organizaciones, mercado industrial. Eh, Segmentación de mercados de consumo. Los criterios pueden ser generales, son independientes del producto o del proceso de compra. Sirven para dividir la población, sea o no un mercado. Específicos, guardan relación con el producto o el proceso de compra. Ok, así es. Entonces, los criterios de segmentación pueden ser dos, generales o específicos. Entonces, los criterios generales son independientes del producto o del proceso de compra. Estos precisamente sirven para dividir la población, para que sepamos a qué población nos enfocamos. Y los criterios de segmentación específicos guardan relación con el producto o con el proceso de compra. A su vez, los anteriores criterios que veíamos, tanto objetivos como subjetivos, los criterios que veíamos de compra, los generales o los específicos, pueden ser objetivos o subjetivos. Los objetivos son fáciles de medir y los subjetivos pues resultan más difíciles de medir. ¿Qué pasa? Los criterios generales objetivos en los temas de la segmentación puntualmente sirven para clasificar a la población o al grupo de personas con independencia de sus pautas de compra, de consumo,
las variables demográficas, el sexo, la edad, el estado civil, el tamaño familiar, etc. Esto lo que hace es que nos ayuda a identificar, a atender fácilmente los segmentos y cómo podemos o no conseguir una clara diferenciación entre cada uno de los segmentos que tenemos en los procesos de compra. Aquí vamos a entrar a ver las variables por las cuales podemos empezar a segmentar. ¿Cómo podemos empezar a segmentar? Porque a veces uno dice, ok, yo tengo un producto, pero me parece difícil empezar a segmentar esto o por dónde empiezo o cómo lo hago. Entonces aquí vamos a mirar las variables socioeconómicas. Por ejemplo, un criterio de segmentación pueden ser variables socioeconómicas. La renta, la ocupación, el nivel de estudios, etcétera. Este tipo de cosas son las variables socioeconómicas y nos permiten precisamente tener como una idea de cómo está mi cliente. Si yo voy a vender Maseratis, pues debo revisar quién tiene la capacidad económica para comprar un Maserati. Entonces miro este tipo de variables para poder focalizar mi publicidad hacia este tipo de personas. Esta variable también pues determina de una u otra manera el tema de la clase social, influye en determinados elementos como la sensibilidad del precio, la calidad del producto, el tipo de establecimiento, etcétera. Por otro lado, tenemos las variables geográficas. ¿Qué son las variables geográficas? Son el lugar de residencia, hábitat o nación. Estas lo que hacen es que nos permiten diferenciar el comportamiento y las características de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a empezar a abrir mercado en otra ciudad o queremos saber cómo se abre mercado en otra ciudad, la variable geográfica nos puede ayudar para poder saber cómo determinamos, cómo hacemos este proceso. Por eso es muy importante tener en cuenta las diferentes variables. ¿Cuáles son esas variables geográficas? Son aspectos orográficos, climáticos, que se caracterizan por determinar las necesidades y las pautas de consumo y cómo esa clasificación varía entre unos productos y otros. Por ejemplo, es diferente cuando tengo, por ejemplo, Juan Valdés, soy la persona que hace el marketing en la empresa de Juan Valdés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hago el marketing en Juan Valdés y quiero empezar a expandirme a otras ciudades? Tengo que tener en cuenta la variable geográfica. Voy a abrir mercado en Japón. ¿Qué pasa en Japón? En Japón les gusta el café, no les gusta más el té. Tengo que empezar a mirar todo ese tipo de variables para saber si realmente mi producto va a ser comercializable en esta región, en este lugar donde nos vamos a desplazar. ¿Sí? Puede ser, las variables geográficas pueden ser también de barrios, no tienen que ser necesariamente del mundo, pueden ser en Colombia, en regiones, en territorios o hasta en determinadas compañías, ¿sí? Qué sé yo, en determinados sectores. Entonces, Suba, suponiendo, voy a expandirme en Suba, puedo ver las características geográficas de Suba. Entonces, no sé, en la parte alta de Suba hace más frío y quizá a mis clientes les sirve que allá haya una estación de café, qué sé yo. Uno tiene que empezar a revisar las condiciones para poder darle productos de valor a mi cliente. Es también importante que en cada nación hay diferencias. Cada cultura es absolutamente diferente, cada cultura tiene una idiosincrasia diferente. Entonces, es muy importante la intercomunicación que se tenga entre países en los mercados globales. Digamos que esta presentación le apunta a un tema internacional, a mirar mercados internacionales y demás, porque el marketing generalmente, pues uno habla cuando trabaja en marketing, generalmente las empresas buscan expandirse a otras regiones, a otros países, a otros continentes. Pero, por ejemplo, en tu caso, Mauricio, que es una empresa en Bogotá que empieza a expandirse,
pues la idea es que todo este tipo de ejercicios los empecemos a acoplar pues para el caso de Bogotá, ¿verdad? El caso de Bogotá y después ir mirando, no sé, si te vas a empezar a expandir hacia Fusa, Melgar, Girardot, Antioquia, Cali, en fin, empezar a mirar este tipo de variables. ¿Me ayudas por favor con esta Sí. diapositiva? Criterios generales subjetivos. La personalidad y los estilos de vida pueden dar lugar a fuertes diferencias en las necesidades y pautas de consumo. Estos criterios son difíciles de aplicar por cuanto la medida de los distintos tipos de personalidad y estilos de vida no es objetiva y por tanto son mayores los errores que se pueden cometer al segmentar el mercado de acuerdo con sus variables. Perdóname que me quedé sin audio. En efecto, los criterios generales subjetivos son aquellos criterios que tenemos precisamente para revisar la personalidad, los estilos de vida, los diferentes factores que podemos empezar a diferenciar en uno u otro mercado. Entonces, por ejemplo, tú puedes en tu mercado los criterios subjetivos empezar a mirarlos, quiénes son mujeres en tu grupo, quiénes son mayores de la policía, del ejército. Ese tipo son criterios generales de tu negocio donde tienes que llegar a tus clientes, pero también donde tienes que pues hacer diferentes focos para llegar a tus públicos. La identificación de la personalidad introvertida, extrovertida, emotiva, puede diferenciar los estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, tenemos un negocio de lo que sea, por ejemplo, una peluquería. Entonces, posiblemente todos los servicios o un negocio de ropa o lo que tengas, todos los productos no son para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que son más introvertidas, hay otras que son más extrovertidas, otros que son más emotivos, en fin, este tipo de cosas lo que nos permiten es identificar, por ejemplo, si tú tienes una tienda de ropa y entonces hay un señor que es clásico, entonces, ¿tú para qué le vas a mandar la ropa deportiva si sabes que en sus patrones de consumo siempre ha consumido la ropa deportiva? Quizá en tu website puedas poner toda la ropa, pero si vas a hacer una publicidad determinada para una persona, puedes irte hacia el estilo de vida que tiene esta u otra persona. Entonces, la idea es poder identificar esas personalidades de mis clientes. ¿Para qué? Para poder pensar en ellos, para poder pensar en estilos de vida, para poder pensar en patrones que se manifiestan en la sociedad. Por ejemplo, qué sé yo, la gente está pensando que ahora los grupos paramilitares, los grupos subversivos se van a meter a su conjunto. Ok, si eso es un tema que está en la personalidad, en las personas en este momento, pues ¿cómo puedo yo hacer para solventar ese tipo de procesos para que mi producto sea atractivo, para que mi servicio sea atractivo hacia esa población, para que logre vender, que es la finalidad? ¿Me ayudas por favor con esta diapositiva? Criterios específicos. Se relacionan con el producto o el proceso de compra. Suponen comportamientos como la diferencia e intensidad de uso de un producto o la fidelidad del marca. Motivaciones como el beneficio buscado o bien actitudes, percepciones y preferencias hacia el producto, la marca o el punto de venta. Criterios específicos objetivos. Son comportamientos fáciles de medir, tipo de uso del producto. Ejemplo, servicio de transporte público, privado, tren, coche, autobús, etc. Número de productos adquiridos en una gama e intensidad o nivel de utilización. Ejemplo, utiliza regionales,
largo recorrido, cercanías, etcétera. ¿Cuántas veces a la semana, etcétera? Gracias, Mauricio. Ok. Frecuentemente la compra. Ay, perdóname que se movió, se movió. ¿Es este? No, espera un segundito que creo que se movió. Es esta. ¿Sí? Sí, es esta. Sí, esas. Ok, es que estoy aceptando aquí a la otra compañera. Ok. Entonces, los criterios específicos. Los criterios específicos objetivos son los comportamientos fáciles de medir, el tipo de uso del producto. Entonces, aquí la diapositiva nos trae un ejemplo. Por ejemplo, el transporte público, el transporte privado, en tren, en coche, en autobús. El número de productos adquiridos en una gama e intensidad o nivel de utilización. Ejemplo, regionales, largo recorrido, cercanías, cuántas veces a la semana, etcétera. Entonces, supongamos que yo soy la persona de segmentación de mercados de la empresa Flota La Macarena. Flota La Macarena pues tiene muchos recorridos, no sé qué recorridos tendrá. Entonces, tiene recorridos a Boyacá, tiene recorridos a la costa atlántica, a Antioquia, al Valle, ¿cierto? Porque esos son los recorridos que tiene una empresa de flotas, pues de este tipo de servicios. Entonces, si usted ya en su sistema evidencia que generalmente las personas compran el recorrido para la Semana Santa, determinado grupo de personas, Mauricio, Kelly y Jimmy, 5 años atrás, cada uno desde en sus casas, con sus familias, compra el recorrido Bogotá-Cartagena para Semana Santa. Usted, pues, ¿qué debe hacer? Ya tiene un foco que son personas que viajan en Semana Santa a Cartagena. ¿Qué pasa? No con Flota La Macarena siempre. ¿Qué busca el cliente? Quizá economía, quizá calidad, quizá servicio, mejores buses o avión. ¿Usted qué debe hacer si sabe que la persona todas las Semanas Santas viaja a Cartagena? Usted le toca empezar a revisar qué está haciendo su competencia o adelantarse a lo que está haciendo su competencia. ¿Para qué? Para sacar una promoción, para sacar un producto, para sacar un servicio diferencial que esas personas, esas 3 personas, Jimmy, Mauricio y Kelly, que viajan generalmente a Cartagena, pues aprovechen mi compañía que tiene ese servicio por encima de Rápido Tolima, de Expreso Bolivariano, de otras compañías. ¿Cómo? Pues haciendo uso de criterios específicos, objetivos de segmentación. Muy importante aprender a identificar esos comportamientos, esos tipos de uso de los productos, de los servicios. ¿Para qué? Porque usted puede decir, ok, yo tengo una base de datos gigante de personas que generalmente compran mis productos, mis servicios, pero, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para darles esa publicidad, para darles esa promoción y que cuando me llegue a mí que voy a viajar con mi familia en Semana Santa a Cartagena, yo diga, uy, esta es la mejor opción, la compro, ¿sí? Porque en eso es el mercado. Es como cuando a ustedes les llegan publicidades de Avianca o de Viva Colombia o de todas. Entonces, ya las aerolíneas nos han empaquetado y dice, mire, Mauricio viaja una vez al año, Kelly viaja 2 veces al año, Jimmy una vez cada 3 años. Entonces ya hay diferentes paquetes en Excel que dice los comportamientos de mi cliente. ¿Qué es esto? La segmentación específica objetiva. ¿Para qué? Para poder decir, ok, vamos a sacar una promoción a Cartagena de tal vuelo o de tal servicio, se la envío a este grupo poblacional. Quizá a los otros también les interese, pero mi foco específico son los que realmente tienen la intención de compra. Es muy importante
tener esto claro y en cuenta en los servicios. Hola, Kelly. Kelly, ¿nos Buenas escuchas? noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Ok, espera un momentico. Frecuencia de la compra de un producto o marca en concreto que indica la fidelidad. Compradores que adquieren el producto por primera vez o requieren experiencia. También pueden clasificarse los compradores por el lugar habitual donde adquieren el producto o servicio. B. Criterios específicos subjetivos. Son más difíciles de identificar y aplicar, pero dan segmento con diferencias más significativas por la compra o beneficio buscado en el producto que da lugar a segmentación por beneficio. Ejemplo, quien compra una motocicleta estrictamente por transporte o por motivos de estatus o pertenencia a un grupo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia de compra del producto nos marca una incidencia del cliente, nos marca precisamente un proceso de compra que tiene el cliente. ¿Cuándo adquiere el cliente este producto? Si lo compra solo una vez y ya no vuelve, o si la idea es que lo compre una vez y se mantenga. Generalmente el objetivo cuando tenemos empresas es que la gente adquiere el producto y se fidelice con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que esté con nosotros ahí día a día trabajando ese producto. Nosotros le damos un servicio, le damos un producto y él lo consume o hace uso de este. Actitudes, percepciones y preferencias. Este tipo de cosas son las más sutiles y las que más cambian en todos los clientes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Son actitudes actuales hacia la obesidad que favorece las preferencias hacia productos light. La conciencia ecológica hace que se demande la fabricación de productos no contaminantes por productos incluso que pueden estar dispuestos a pagar un sobreprecio. ¿Qué pasa? Cuando las compañías, por ejemplo, nos brindan el yogur light, posiblemente el yogur Finex es más caro que el yogur tradicional, que el yogur Cero. El yogur casero o el yogur que compras en un pote puede ser más costoso, puede ser más barato el que compramos legendariamente al producto light. Pero ¿qué pasa? En el imaginario de las personas posiblemente tenga menos azúcar, menos cosas, pero ¿qué pasa? Muchas veces hasta se dobla el precio y es cómo logramos mirar esas actitudes, esas percepciones y esas preferencias de las personas, ¿sí? Cuando logramos entender que la gente ha entrado en una onda fitness y que necesito el producto legendario, que es el yogur normal, pero también necesito un producto focalizado. Entonces, el producto light, descremado, sin sabor, con no sé qué cosas, stevia y sin gluten. Cuando conozco que mi cliente entró en otra onda, entró en otra dinámica de vida y le puedo solucionar ese tipo de cosas, este tipo de actitudes, de percepciones y de preferencias van a tender a que el cliente me prefiera a mí sobre otros. Hay otro punto y es la segmentación de mercados industriales. Para segmentar los mercados de las empresas y otras instituciones se utilizan fundamentalmente criterios objetivos, que sean de tipo general o de tipo específico. En este tipo de mercado es más fácil segmentar por el tipo de beneficios de los productos, las características que tienen los consumidores, focalizados puntualmente en el producto o servicio, lo que necesitamos. No solamente la intención de compra, sino en el producto podemos focalizarnos aquí. Aquí tenemos dos autores muy importantes en el tema de la segmentación de mercados, Shapiro y Bonoma, y nos hablan del modelo de segmentación polietápico.
es considerado una serie de variables, de grupos, según la dificultad de medición o identificación. Esto puede sonar un poco confuso, ¿verdad? A mí no me interesa que se aprendan la teoría de Shapiro y Bonomo. No me interesa que se aprendan el nombre, perdón, pero sí me interesa que conozcan cuál es el modelo de segmentación polietápico. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se enfrenten realmente a un producto no digan, bueno, según la teoría de Shapiro y Bonomo, vamos a hacer esto. No, pero cuando estemos en la práctica, en el día real, en mi empresa, en mi compañía, yo diga, ok, yo debo segmentar un criterio que puedo usar para este tipo de proceso, es un criterio demográfico, es un criterio operativo, es un modelo de compra. ¿Qué es lo que yo debo usar o por qué camino, por qué ruta me debo ir para poder dilucidar lo que está pasando? Entonces, por ejemplo, los criterios demográficos, el tipo, el tamaño, la localización de la empresa. Los criterios operativos, el uso de producto, de la tecnología de la empresa. Otros son los métodos de compra. La organización de la función de compras, estructuras de poder, relaciones comprador-vendedor, políticas y criterios de compra. ¿Qué pasa con esto? Los criterios demográficos. ¿Dónde se ubican mis clientes? ¿Dónde se ubica mi compañía? ¿Qué tipo de compañía tengo? ¿Qué estoy haciendo para empezar un negocio o un nuevo producto? Este tipo es muy importante, este tipo de modelos es muy importante para lograr segmentar correctamente cada uno de los procesos. Los factores de la situación, la urgencia del cumplimiento del pedido, la aplicación del producto y el tamaño del pedido. Entonces, ¿cuáles son los factores que tengo yo en mi compañía? ¿Con qué urgencia necesita el cliente mi pedido? ¿Qué aplicación del producto tiene? ¿Qué tamaño tiene el pedido? Y por otro lado, las características personales del comprador. Racionalidad, aversión al riesgo y demás. ¿Qué características tiene mi comprador? Por eso tenemos que también empezar a hablar de psicología del consumidor cuando hablamos de segmentación de mercados. Volvernos psicólogos como, ok, ya conozco los clientes, ya conozco mis productos, ¿qué acciones están tomando dependiendo su edad, dependiendo su nivel, dependiendo sus características? ¿Qué patrones de consumo están teniendo mis clientes para darles precisamente productos de valor a ellos? Aquí tenemos los métodos y las técnicas de segmentación. Entonces, en la segmentación podemos usar tablas cruzadas, análisis de varianza, análisis discriminado y también una optimización, que es con unos modelos que tenemos acá, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las tablas cruzadas? Las tablas cruzadas, todo esto que les estoy hablando de los clientes y demás, son tablas necesariamente en Excel, que nos dicen Mauricio, Kelly, Jimmy y el montón de clientes más que tengo o de posibles clientes, ¿sí? Y por el otro lado tengo servicios. Muchas veces debemos abrir muchas barras en cada persona para saber cuál es el color favorito. Si tenemos en alguna encuesta que hemos aplicado, cuál es el color favorito, qué es lo que más le gusta comer, qué es su fecha de cumpleaños. Acuérdense que muchas veces cuando ustedes van y compran una maleta Toto o unos zapatos en Bossi o en cualquier sitio, a veces les dicen, bueno, su nombre, señora Kelly, Kelly Tran, apellido tal, fecha de nacimiento, lugar donde vive. Empiezan a sacarte un montón de información sin que uno se dé cuenta porque ya lo normaliza, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando ya sabemos cuándo cumple años Kelly, cuántos años tiene Kelly porque me dio el número de cédula, dónde vive Kelly porque me dio la dirección de su trabajo o de su lugar de residencia. Cuando logro tener, cuando nos hacen una factura en un sitio y dice, ¿es su primer compra? Ah, bueno, bienvenido.
Aquí va a tener unos puntos, los puntos Farmatodo, los puntos Avianca, los puntos Colombia, los puntos, todos esos puntos y todas esas cosas que se inventan en las compañías. ¿Para qué son? Para poder tener este tipo de variables, tablas cruzadas. Cuando tengo una tabla y tengo demasiada información de mi cliente, yo puedo cruzar esa información. ¿Con qué la cruzo? Con un nuevo producto que voy a sacar. Voy a lanzar la nueva maleta Toto con corazones. ¿A quién le puede interesar? A señores que tengan hijos o hijas entre 10 a 15 años. A señoritas que estén en la universidad de 18 a 23 años. A personas que tengan una relación que esté iniciando. Por ejemplo, se me ocurre a quién le puede interesar las maletas con corazones. Entonces, cruzo ese tipo de información en mis tablas de Excel. ¿Para qué? Para enviarle esa información y le llegue a usted ¡prum! Las maletas de corazones. Y ¡ay, qué maleta tan linda! Le sirve a mi hija. ¡Ay, no, mira esta maleta! Está divina para ir al colegio, para ir a la universidad. ¡Ah, mira esta maleta! Me sirve para regalársela a mi novio, a mi novia. Entonces, esas son las tablas cruzadas que nos ayudan a cruzar información para tener una segmentación. Análisis de varianza. Entonces, ¿cuáles son las variables de compra? Cuando usted va y compra recurrentemente en determinado producto, determinado servicio, cuando usted compra ese producto, ese servicio, pues hay una serie de varianzas, ¿sí? Posiblemente usted siempre compre lo mismo durante toda la vida. No importa, tiene una línea estable. Pero resulta que compra en Alpina, yogures Alpina. Ay, pero un día se antojó de las 1000 hojas que tienen el arequipe. Tiene una variable. Siguió comprando los yogures, pero un día le dio por comprar el nuevo queso, tiene otra variable. De tal manera que podemos identificar, usted compra siempre lo mismo, pero a veces cuando lanzo un producto, cuando saco un nuevo servicio, lo compra. Eso me permite identificar patrones de gusto suyos. Ahora miren esto pues a nivel global, a nivel local y a nivel subjetivo de cada una de sus compañías. El tema a veces no es que sea fácil, no es complicado, pero sí debemos saber qué le pregunto a mi cliente, qué información voy a cruzar, qué productos voy a tener en cuenta para mirar los saltos en las variables y demás. Esa es la idea de estos métodos y de estas técnicas de segmentación que más adelante podremos entrar a analizar de mayor de forma más certera. Voy a hablar del ejercicio que vamos a hacer en 8 días y con eso cerramos para que se puedan ir a ver su partido. ¿Les parece? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la presentación y en 8 días continuamos con la parte 4 y vamos a hacer un ejercicio con sus empresas en el tema de segmentación, ¿vale? El ejercicio lo teníamos para hoy, pero pues teniendo en cuenta el partido y demás, entonces hagamos eso en 8 días, ¿vale? Entonces, vamos a traer una pequeña presentación de segmentación de su mercado, ¿vale? Un primer acercamiento de cómo segmentaría usted su mercado. Entonces, Mauricio, ¿qué va a segmentar Mauricio? Nos va a contar qué va a segmentar, a quiénes va a segmentar. ¿Qué va a segmentar Kelly? Va a traernos el nombre de su presentación y nos va a decir, mire, mis productos son tales y mis segmentos son tales, ¿vale? Con respecto a lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿vale? Una, dos, tres diapositivas las que crean pertinentes en el marco de este programa, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Segmentar con nuestros clientes. Exactamente. Entonces vamos a hacer una presentación institucional. Por ejemplo, va a presentar Mauricio. Entonces, Mauricio, acuérdate que Kelly y yo somos tus clientes y nos vas a contar cómo estás segmentando tus productos. Entonces, nos vas a empezar a hablar, bueno, tu compañía, bueno, mi compañía es tal
Y la segmentación que voy a usar, para atraer nuevos clientes. Me toca ponerle un título a lo que van a hacer. Para atraer nuevos clientes, ¿qué va a hacer? O la segmentación para dar nuevos servicios. Ok, el nuevo servicio que voy a dar es servicio de escoltas. Ok, ¿a quién te vas a dirigir con esa estrategia? ¿Cómo vas a segmentar esa estrategia? ¿Quiénes necesitan escoltas? Los bancos, Quizá eso es lo que nos vas a contar. Entonces, ¿a quién te vas a dirigir? A los bancos, a personas en clubes sociales que necesiten seguridad, a personas que transporten dinero, no sé. Ese es el ejercicio para la próxima clase. Que nos cuenten un servicio de su compañía y cómo lo van a segmentar. ¿Ok? listo, profe. Claro, Kelly. Sí, profe. Listo. Entonces, así las cosas. Vayan a ver su partido, disfruten y nos vemos en 8 días. Listo, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta Chao. luego.